Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este tan esperado recap de la muy esperada segunda temporada de Legión. Este es el primer episodio, capítulo 9, fue un episodio genial. Gracias porque está de vuelta Legión, porque de verdad Legión fue una de mis series favoritas del año pasado y llevaba mucho esperando que volviera esta serie. Fue un episodio que me gustó bastante y creo que lo que vamos a ver esta temporada pinta bastante bien. Entonces, antes de comenzar, aclaremos una cosa, este es un recap, esta es una discusión del capítulo, aquí no van a ver el capítulo, así que si están esperando ver el capítulo, no pierdan su tiempo y no me hagan perder a mí mi tiempo luego respondiendo comentarios de oye, ¿dónde está el capítulo? Oye, deja de hablar y déjanos ver el capítulo. Vayan, búsquenlo en otro lado, preferiblemente no en YouTube. Aquí simplemente vamos a discutir lo que sucedió en el capítulo, vamos a hacer teorías, vamos a hacer otro tipo de cosas y al final, después de haber discutido lo que sucedió en este episodio, vamos a ver el avance del siguiente episodio y de la temporada completa. Entonces, sí, yo sé que esto llega tardísimo, he estado toda la semana como partiéndome la cabeza, o sea, como tratando de descifrar cómo voy a hacer este recap, porque el año pasado lo que hacía era que yo tomaba unas capturas de pantalla del episodio e íbamos hablando cronológicamente de todo lo que sucedía, pero créanme que eso es un trabajo muy exhaustivo, es un trabajo que en este momento no voy a poder garantizar que lo vaya a poder hacer semana a semana, entonces por el momento creo que vamos a dejarlo así sin imágenes de acompañamiento, simplemente vamos a estar discutiendo lo que sucedió. Entonces, este primer episodio fue un episodio de muy de introducción, ¿no? Digamos que hay muchas cosas que todavía no tienen sentido, hay muchos, no sé, muchas ideas al aire, hay muchas cosas que todavía falta profundizar, pero es que ha pasado un año entre lo que vimos al final de la temporada pasada y esta temporada y hay muchas cosas que igual nos van a tener que aclarar a lo largo de los capítulos que vienen de aquí en adelante, pero igual tienen que presentarnos la situación actual, que es una situación bastante interesante, ¿no? Y es que la primera temporada fue muy concentrado todo en David, el descubrimiento del Shadow King, su lucha interna, bueno, como todas estas cosas, el rescate de Oliver, pero pues ahora ya el Shadow King se liberó de David y ahora está en el mundo y ahora vemos que hay más jugadores en este juego extraño, hay más cosas que están sucediendo, hay más, o sea, las apuestas están creciendo. Y digamos que en ese sentido se nota también un aumento en el presupuesto de la serie porque en general los escenarios, las cosas son mucho más grandes. Generalmente una serie comienza con unos presupuestos más bajos, entonces es más limitada porque todavía están viendo a ver si va a funcionar, si va a tener una segunda temporada, cuál va a ser la recepción crítica, cuál va a ser la recepción de la audiencia, todas estas cosas. Entonces vimos que en general en la primera temporada, a pesar de que veíamos cosas como súper interesantes, los sets en general no eran tan grandes, los lugares, las escenas siempre eran un poco más contenidas. Aquí vemos como mucho más espacio, vemos muchas más personas, vemos muchas más cosas, lo cual es interesante. Pero entonces tenemos que David fue absorbido por este orbe, desaparece un año, pero él no recuerda nada. Él simplemente vuelve a aparecer, lo encuentran ellos, pero ahí uno se va enterando con David qué es lo que ha estado pasando. Entonces durante este último año los mutantes de Summerland se integraron a la División 13. Digamos que voy a tratar yo como de explicar la situación en la que está el universo actual de Legión como por partes, siendo de lo general a lo particular en cierta manera, y es que tenemos que la División 3 es parte de este ente gubernamental o este ente extraño que está encargado de las cosas de los mutantes, que después del incidente con David y bueno, todo lo del Shadow King se dieron cuenta de que en realidad los mutantes en general no son la amenaza como tal, sino que también pueden trabajar con los mutantes, pero que claramente al igual que con los humanos, o sea, en todo grupo de personas siempre va a haber alguien malo, siempre va a haber alguien bueno, sí, bueno, como todas estas cosas, y que claramente hay mutantes de los que sí hay que preocuparse, pero son mutantes en específico, no es la generalidad de la especie, por decirlo así. Entonces tenemos la División 1, que son los jefes generales, los que se encargan de comunicaciones, tenemos la División 2, que es la división de ciencia y bueno, de genética, de tecnología, de todas estas cosas, y tenemos la división 3 que es la división que está más con las manos en el campo, o sea, es la división a la que pertenecen los mutantes de Summerland. Nuestros personajes se encargan de hacer investigación detectivesca, por decirlo de alguna manera, porque hay dos tipos de investigación, y está la investigación por el lado científico, también tienen el área táctica, que para ataques y bueno, para operaciones ya más físicas, y también tienen el lado de estrategia
estrategia en donde vemos cómo cada uno de los mutantes que nosotros conocemos está involucrado en todos estos. Entonces, por ejemplo, en la parte de investigación científica vemos a Carrie, pero en la parte táctica vemos a Carrie, a la chica, y en la parte de estrategia vemos a Melanie y vemos a Sid, y en investigación como detectivesca podríamos llamarlo, vemos a Autonomy. Entonces como que ellos ya están muy integrados. No sabemos exactamente, suponemos que debió haber sido un proceso bien complicado, pero igual ellos ya están integrados totalmente con esto de la División 3 y están al mando del almirante Fujihara, creo que es que se llama, por aquí lo tengo anotado, pero bueno. Sí, Fukuyama, el almirante Fukuyama, que es este tío, o sea, es que las imágenes que nos proponen aquí, o sea, Legión en esta temporada se nota que va a seguir siendo una serie de lo extraño, ¿no? Que él va a estar retando constantemente al espectador con estas cosas que lo sacan a uno del lugar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, veíamos en la primera temporada una escena de baile en los primeros episodios que es como, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí la escena de baile de este episodio me pareció aún mejor en ciertos sentidos, pero entonces tenemos a Fukuyama, que es este tipo que tiene esta canasta en la cabeza, que de hecho me recuerda muchísimo a uno de los capitanes del Gotei 13 de Bleach, el que es un lobo, pero que inicialmente cuando aparece también tiene como una canasta en la cabeza. La imagen me llevó de una a eso. No sé si estén tratando de hacer algún homenaje o si alguno de los del equipo creativo es fan de Bleach, o bueno, debe haber otro montón de cosas así en otros lados, pero a mí me recordó específicamente a Bleach. Pero entonces vemos que Fukuyama está rodeado de tres personajes bien particulares, ¿no? Y es que son estas mujeres, porque tienen cuerpo de mujer, pero tienen cara de hombre con este peinado así y el bigote, y tienen una voz robótica. Son unos personajes muy divertidos, unos personajes muy extraños. Uno simplemente los ve y es como que no lo puede procesar, como ¿qué demonios estoy viendo? ¿Qué es esto que me están poniendo en la pantalla? Entonces el almirante Fukuyama es como el jefe de la División 3 y de ahí para abajo están todo el resto. Entonces ahora digamos que ya estableciendo eso, la misión de la División 3 específicamente en este momento es encontrar el cuerpo del Shadow King. Entonces tenemos que después de lo que sucedió con David, Lenny, el Shadow King en la forma de Lenny, se unió a Oliver, y Oliver se fue y desde ese momento ha estado con Oliver, a pesar de que comenzamos el episodio con ellos dos en medio de una piscina tomando el sol y ella dice que están atrapados, lo que nos lleva a pensar que están en problemas realmente. O sea, que no todas las cosas han sido buenas, y digamos que a lo largo del capítulo nos vamos a dar cuenta que en realidad no todo ha sido bueno para Lenny el Shadow King ni para Oliver, ni para y nos van mostrando más como cosas de lo que pasó durante este año con David y su relación con ellos dos. Pero entonces dicen que explican que en realidad la mutación de un mutante no es solamente una cosa que se dé a nivel mental, por ejemplo en el Shadow King o una persona como David, sino que tiene su origen en un aspecto genético. La mutación se da físicamente, es una manifestación física que luego se convierte en una manifestación de otro tipo dependiendo de los poderes que tenga el mutante. Pero entonces el Shadow King lo que está buscando es que sí, él ya tiene mucho poder, pero lo que está haciendo es tratando de unir su manifestación mental, ese poder mental, con su cuerpo físico, con su mutación genética física que está en su cuerpo, que todavía sigue en algún lado siendo conservado por sus seguidores, que fue, bueno, el cuerpo y la mente fueron separados por esa lucha que tuvo el Shadow King contra Charles Xavier en el plano astral, y bueno, como todas estas cosas, pero entonces está buscando unirse con su cuerpo para ser imparable prácticamente. Y lo que están diciendo es que ese poder mental que él tiene sería muchas veces más potenciado por la unificación con su cuerpo físico, con su mutación física, con sus genes. Entonces lo que está buscando el Shadow King, lo que está buscando Lenny, lo que está buscando Oliver es encontrar el cuerpo, su cuerpo original, el cuerpo de Amal Farouk.
y lo que está buscando la División 3 también es encontrar ese cuerpo. Es una carrera de los dos, es una búsqueda de los dos. Uno para recuperar el cuerpo, la División 3 y nuestros mutantes para destruirlo, porque hay una infección. Entonces como que a lo largo del capítulo tenemos estos clips hablándonos de las infecciones, de la naturaleza de la psicosis, de cómo las ideas, o sea, me recuerda mucho también como Inception en ese sentido, y es como hablar del poder de una idea, ¿no? Y del poder que una idea puede tener dentro de la cabeza de una persona, y cómo una idea puede expandirse y cambiar totalmente las cosas. Entonces, que hay ideas buenas, hay ideas malas. Las ideas buenas uno las puede tomar y las puede no sé, como cultivar de una manera u otra, y hay otras ideas que están ahí y que sobreviven de una manera u otra y empiezan a alimentarse de las buenas ideas y de todas estas cosas, pero son nocivas, y lo que crean es esta psicosis. Entonces nos hablan de esa infección, ¿no? De algo que está sucediendo, y es que hay personas que pierden sus facultades mentales de una manera u otra, y pierden prácticamente todas sus facultades, y su cuerpo queda totalmente paralizado, quedan haciendo con los dientes, lo cual es un poco, no sé, pensándoles como me duele la mandíbula solamente de pensar de esa gente así todo el tiempo, chocando los dientes, como que es una manifestación un poco extraña realmente de todas estas cosas. Pero entonces no se sabe cuál es la razón, no se sabe qué es lo que está pasando. Descubrieron después de un tiempo que es que Oliver siempre ha estado en los espacios en donde suceden estas epidemias, por decirlo de alguna así, o estos outbreaks de esta infección. Entonces saben que tiene que ver directamente con el Shadow King, pero ¿qué es? Entonces, digamos que a mí me lleva a pensar a varias cosas, y es que tal vez Lenny en los avances de la temporada veíamos, por ejemplo, cómo ella la atrapaban después, y veíamos a una Lenny desmejorada, una Lenny como no tan saludable, podríamos decirlo. Tal vez el hecho de que ya no esté en o sea, David nos han dicho que es un mutante muy poderoso. Desde la primera temporada nos pusieron la idea de que tal vez puede ser el mutante más poderoso que existe, y hemos visto las manifestaciones de poder de David, las distintas manifestaciones de poder de David, porque no solamente es el psíquico, sino que también hay cosas físicas que él puede hacer, la teletransportación, la destrucción de cosas. Bueno, es un mutante supremamente poderoso, y en ese sentido tal vez generaba la energía continua que el Shadow King necesitaba para su supervivencia. Tal vez Lenny pudo hacer todo lo que pudo hacer porque estaba precisamente en este cuerpo de David específicamente, pero al salir del cuerpo de David y al entrar al de Oliver puede ser un mutante de menor categoría, de que David entonces está teniendo problemas con la energía, lo que quiere decir que tal vez lo que está haciendo es robar la energía psíquica de otras personas, y por eso es que las deja en este estado, como atrapar la mente de ellas para generar algún tipo de energía. Es lo que pienso yo. Tal vez por eso es que se está generando esto, porque no le veo ninguna otra razón para que Lenny realmente quiera hacer esto, para que no le veo ninguna otra justificación, a menos que nos la vayan a dar a lo largo de la temporada, de por qué ella está tomando todos estos rehenes, por decirlo de una manera u otra. Pero entonces tenemos esto, y tenemos un miedo generalizado con respecto a esa infección, y ese es como el contexto general, ¿no? Lo que quieren es que David ayude en esta búsqueda para encontrar el cuerpo del Shadow King, para destruirlo, pero al mismo tiempo nos vamos dando cuenta que en este espacio de este año David ya estuvo involucrado en esta búsqueda. David ya estuvo buscando ese cuerpo por algunas razones que vamos a hablar ahorita más adelante, porque nos habla de las diferentes temporalidades con las que vamos a actuar acá. Que digamos que en la primera temporada también veíamos eso, veíamos diferentes espacios temporales en los que actuábamos, uno estando en el presente y otros que eran estos recuerdos de David, estos espacios mentales en donde estábamos viendo inicialmente cómo se encontraba él con Sydney, con las personas de Summertime, y después cómo descubriendo realmente fueron las razones de la locura o del problema mental que él tenía desde su infancia, pasando por sus espacios de drogadicción, y bueno, como todas estas cosas, y cómo el Shadow King había jugado con todas esas temporalidades. Pero entonces aquí vamos a tener otras cosas, vamos a tener más temporalidades, porque vamos a tener el tiempo actual, vamos a tener el tiempo de los recuerdos de David, y vamos a tener el tiempo futuro que se nos introduce aquí hacia el final del episodio con la Sid del futuro.
Pero entonces, ya hablando de las generalidades, vamos a hablar de personajes específicos. Entonces tenemos a David, que claro, la confusión de David. David siempre está en un estado de confusión porque es que David no sabe qué es lo que está pasando prácticamente nunca. Pero entonces vuelve a aparecer, él cree que ha pasado un solo día, tiene como esos recuerdos vagos, estas imágenes vagas de lo que sucedió, el bosque en la terraza de un edificio en medio de una ciudad. Y sola esa imagen ya me parece muy interesante, y es ver a David arrodillado en medio de este bosque. Van hacia atrás y es una terraza, y van hacia atrás y es un edificio altísimo. Es una imagen supremamente interesante. Pero entonces él cree que ha pasado un solo día, no sabe por qué están en la división 3, no sabe qué es lo que está pasando, no entiende nada. Y como que ve a Sid y ve esta diferencia de ella, y como que Sid le dice que ha pasado un año, y David como ve y qué es todo esto, y entra al tanque, y en el tanque empieza a confundirse y no sabe qué es lo que... O sea, David es el más perdido porque en realidad para él no ha pasado nada, pero para el resto del mundo se han pasado muchas cosas, y todo el mundo lo ve a él de una manera diferente. Cada uno tiene sus sospechas diferentes. Desde los altos mandos de la División 3 creen que él tal vez puede tener todavía una conexión con el Shadow King, o que puede que les esté mintiendo. Tonomi también cree que tal vez hay algo vestigial de la relación que él tiene con el Shadow King, que vamos viendo que tal vez es posible. Bueno, no hay interacción con Melanie en este momento. Sydney no sabe exactamente cómo tomar las cosas. Está muy resentida por la promesa que él le hizo, pero pues que igual no fue su culpa, no fue algo voluntario. Él le dijo que nunca la iba a abandonar, y en la primera temporada ya rompió esa promesa una vez. Después la vuelve a hacer y se lo llevan, y entonces Sydney está como que realmente no sabe si confiar en él o no sabe qué es lo que va a pasar. Y entonces vemos, por ejemplo, este espacio muy interesante en el que David le pide a Carrie que, bueno, no vemos cuando él le pide, sino vemos cuando él le entrega esta brújula, ¿no? Pero no es una brújula normal, sino que es una brújula que siempre apunta a él, para que si nos perdemos, nos perdamos juntos. Y digamos que es esa relación entre ellos dos me parece genial. Si vieron los recaps de la primera temporada, saben que esa relación entre ellos dos es uno de los puntos como uno de los puntos mejores para mí, mis puntos favoritos dentro de esta serie. Pero entonces vamos a ver a David como con unas dudas constantes, y entonces o sea, David está como en función de sus relaciones con los demás y de esta misión, y entonces vemos como que no sé, digamos, esta escena de baile, por ejemplo, la escena de baile entre ellos tres. ¿Qué quiere decir eso? Porque no o sea, es como una lucha, ¿no? Es como la analogía a una lucha, pero entonces inicialmente uno podría pensar que tal vez es una lucha de David contra ellos dos, pero vemos que no, vemos que es una lucha entre David y Oliver, y está Lenny aparte que luego entra también, pero no entra como tal a la lucha, sino es como si David y Oliver estuvieran luchando por ella, como si el premio fuera ella, de una manera u otra. Pero entonces, ¿cuál es esta relación que han tenido ellos tres? Ya sabemos que Sydney del futuro le pidió que lo ayudara a encontrar su cuerpo, pero ¿por qué le está pidiendo que lo ayude a encontrar su cuerpo? Es realmente un futuro que va a suceder. Y me acuerdo mucho de un diálogo en uno de los trailers, y es que este otro hombre le dice a David, ella vive dentro de un futuro que se va a destruir si tú sigues haciendo esto, o algo por el estilo. Pero bueno, como que estamos hablando de que realmente esta es una proyección astral que viene del futuro, que está permitida por medio de esta tecnología, de este orbe, que yo creo que tiene alguna relación con el presente, porque no sé, vemos que la Sydney del futuro tiene la misma brújula que David le entregó al final del capítulo a Sydney del presente. Entonces, ¿este orbe qué es? Este orbe, a pesar que viene del futuro, tiene como no sé, tiene una estética, por decirlo así, o tiene un feeling muy parecido a la época en la que vemos actualmente que está sucediendo Legión, o más específicamente, voy a lanzar yo aquí mi teoría. Me parece a mí que tiene una relación muy grande con la maquinaria que hemos visto que crea Carrie. Creería yo que tal vez estamos viendo esta tecnología que creó un Carrie del futuro para permitir la comunicación entre la Sydney del futuro y el David del presente, para que les ayude de alguna manera a evitar que el mundo en el que ellos están suceda, no sé.
o la infección o lo que sea, o el Shadow King. O sea, tenemos que asumir que en el futuro el Shadow King ha logrado el control del mundo. Creo que eso sería como el escenario que podemos nosotros asumir con respecto a al futuro de este universo. Y en ese sentido hay dos opciones, y es que una sea que Sydney lo que quiere hacer es que eso se evite, que el Shadow King no llegue nunca al poder, entonces está diciéndole a David que vaya a ayudarlos para que cuando lo encuentren tenga la oportunidad de destruir el cuerpo él mismo para que eso no suceda, para que el Shadow King astral no se pueda unir nunca con su cuerpo real de Amal Farouk. O la otra es que en este poder mundial, en este poder absoluto que tenga el Shadow King del futuro, esté también controlando a Sydney. Y su plan sea ese, su plan sea reclutar al mutante más poderoso del presente, que es David, por medio de la imagen de Sydney, por medio de la imagen que él más quiere, por medio de lo que lo hace a él más vulnerable. Y es que esté manipulando a esta Sydney para que manipule ella a su vez a David, para que él vaya y los ayude a encontrar el cuerpo del Shadow King y así Lenny pueda unirse al cuerpo de Amal Farouk. Dos teorías interesantes. Vamos a ver si se desarrollan así, porque no sé, tal vez no tiene ni siquiera nada que ver con lo que yo estoy hablando, pero sí. Por otro lado, tenemos a Sydney y su desconfianza constante. Digamos que ya veíamos que ella en la primera temporada tenía como unos problemas grandísimos para confiar y todas estas cosas, hasta que confía en David, se mete tanto en la relación con David que deja de ver cosas, deja de ver esas señales que le indican que David ya no es David, sino que es el Shadow King, y después sufre bastante por esas cosas. Pero aún así ella sigue muy enamorada de David como tal, y vemos aquí que, bueno, ya sabemos que está bueno, como en la subdivisión de estrategia de la división 3, pero no sabemos exactamente cómo es que se está manejando todo eso. La vemos a ella en su relación con Melanie y, bueno, cómo la está cuidando, y vemos a la crisis de Melanie, de la que vamos a hablar ahorita un poco más. Y vemos la duda constante de ella con respecto a David, como lo tengo que estar vigilando porque no quiero que él se vuelva a ir, pero al mismo tiempo no sé si confiar en lo que él me está diciendo, no sé qué es lo que pasó durante este año, realmente este sí es David. Y además, algo que se me olvidó ahorita hablando de David, escuchamos varias voces y digamos que yo había cuestionado eso en el tráiler inicialmente, y es que, bueno, bien hablando como del tráiler, y es que la esquizofrenia y, bueno, como todas estas enfermedades mentales y estas múltiples voces de David, en la primera temporada se las adjudicaron al hecho de que, bueno, a lo que sucedió con el Shadow King, a que tal vez eran voces que creaba el Shadow King, diferentes personalidades, a pesar de que yo desde la primera temporada dije que lo más probable es que hubiera varios Davids a pesar de todo lo que sucedía con el Shadow King, o sea, que esa sí fuera una condición innata de él. Y además desde los cómics hemos visto cómo Legión tiene, o sea, literalmente tiene un número desconocido de identidades dentro de él, tiene un número desconocido de personalidades que se manifiestan cada una con sus historias personales, con sus cosas personales, porque en diferentes instancias David las absorbe y ellas entran a ser parte de su mente. Pero entonces aquí escuchamos varias voces, ¿no? Escuchamos varios Davids que están hablando en diferentes momentos y se están preguntando por cosas y están haciendo cosas. Entonces o sea, David no es solamente David, y para mí eso está claro. No solamente, o sea, aquí vamos a empezar a descubrir otras facetas y otras personalidades internas de David a lo largo de esta temporada, que nos van a llevar más cerca a ese personaje que nosotros conocemos de los cómics y a los diferentes tipos de actuación que puede tener un David Haller como Legión. Pero entonces Sydney tiene todas estas cosas, tiene todas estas dudas, y como que su cuestionamiento principal es realmente si David no la va a volver a dejar, si ella puede
confiar o no en David. Tenemos a Tonomi, que Tonomita está como súper involucrado con toda lo que está sucediendo con la División 3. Tenemos que él está dudando constantemente de si David está diciendo la verdad, como que no sabe qué pensar, pues porque igual Tonomi fue el que tuvo más contacto directo con la memoria de David en la primera temporada y fue el testigo más directo de las manipulaciones y de las diferentes cosas que sucedían dentro de la mente de David. Entonces él tiene como una duda de primera mano de si las memorias que está viendo son memorias manipuladas o si son memorias que son reales, pero están siendo limitadas, como si entonces las está bloqueando un ente externo como el Shadow King, lo que quiere decir que David todavía tiene una relación vestigial con el Shadow King, o las está bloqueando David mismo. Y entonces, ¿por qué las está bloqueando? ¿Qué es lo que hizo en ese tiempo que está haciendo que él bloquee sus memorias? Y entonces como que genera la duda, ¿no? Y que Tonomi siempre va a estar como, creo que constantemente va a estar como cuestionando el actuar de David, qué es lo que va a pasar, por qué está haciendo lo que está haciendo, si las memorias son reales, si no son reales, bueno, como todas estas cosas. Y además que yo supongo que en todo esto vamos a seguir viendo memorias implantadas, vamos a seguir viendo como pistas falsas. Entonces ellos van a estar en esta búsqueda del tesoro por el cuerpo de Amal Farouk, y yo supongo que muchas de las pistas que van a obtener o muchas de las cosas, de los lugares o las instancias a los que los va a llevar las memorias de David son instancias falsas, son trampas o son cosas así. Entonces creo que la duda va a estar constante, la duda va a continuar a lo largo de toda la temporada. Tenemos a Melanie está en crisis total después de todo lo que sucedió. Su motivación principal durante la primera temporada era rescatar a Oliver, bueno, como todas estas cosas. Bueno, teníamos el trabajo con los mutantes, el trabajo como de tener un espacio seguro para mutantes, que comenzó con Oliver y ella continuó con esta misión, pero al mismo tiempo veíamos que él estaba conservando el cuerpo de él, todavía tenía esta esperanza. Cuando David lo encuentra, ella bota todo por la ventana, decide modificar la misión, decide arriesgarlo todo para poder salvar a Oliver. Oliver vuelve y las cosas no son iguales, pero aún así está la esperanza de que, bueno, tal vez él pueda recuperar sus memorias, tal vez podamos volver a iniciar nuestra relación como marido y mujer, etcétera, 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 etcétera. Luego Lenny se lo lleva y ella queda totalmente devastada. Entonces ella como que está en esta duda existencial de por qué hice yo todo lo que hice, por qué gasté mi tiempo. Y ella habla específicamente de eso, ¿no? Hay un momento en el que habla del tiempo específicamente de no sé, de desperdiciar el tiempo, todas estas cosas. Y como al mismo tiempo también es como un ente que crea más duda en Sydney, y es como listo. David volvió, pero lo que nunca te va a decir él y lo que nunca nadie te va a decir cuando ellos vuelven es que ya nada es igual. Habla no, de los hombres, ¿no? Entonces ellos son los investigadores y nosotros como mujeres simplemente tenemos que apoyarlos, porque quienes somos nosotros para decirles que no hagan eso, ¿no? Y es como parte de esa relación que ella tenía con Oliver, y es que Oliver, yo creo que tenía el control de todo. Oliver era el que decía qué hacer, Oliver era el que tomaba las decisiones. Si él quería hacer algo, hacían ese algo, y Melanie estaba dispuesto a sacrificarse a sí misma, a sacrificar su tiempo, a sacrificar su persona para hacer las cosas que quería hacer Oliver. Entonces ella ahora se está cuestionando todas estas cosas, y digamos que vamos a ver esa crisis, pero eventualmente ya tendrá que de una manera u otra recuperarse, o va a tener que entrar a ayudarlos a ellos de alguna manera. Y lo que yo creo es que vamos a tener un regreso de David en esta temporada, de Oliver en esta temporada, en algún sentido, porque yo creo que esa unión entre Lenny y Oliver no va a ser duradera. O sea, yo creo que lo que vimos de nuevo, lo que vimos en los trailers de ellos atrapando a Lenny, bueno, como todas estas cosas, me parece a mí que esa unión de ellos dos no va a ser duradera, lo que va a dejar a un Oliver ¿qué va a pasar con este Oliver? ¿Va a estar aún más confundido? ¿Va a tratar de volver con Melanie? ¿Va a tratar o Oliver va a morir? Hay bastantes cosas ahí que podemos revisar. También tenemos por ahí a Clark, que es este tipo que tiene todo el cuerpo quemado después de ese incidente con David en la primera temporada, que también está dudando constantemente, como que no sabemos hasta qué punto está como
cómodo con esta unificación con los mutantes. O sea, igual, él desde la primera temporada era el único de la División 3 que tenía como sus dudas con respecto al actuar que ellos estaban teniendo con respecto a los mutantes. Tal vez los veía como unos aliados, tal vez veía que estaban siendo excesivos, pero pues una cosa, del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cosa es tener una idea y otra cosa es ver cómo esa idea se materializa, y una cosa es uno pensar en ciertas cosas o en hasta qué punto estaría cómodo con ciertas cosas, y luego tener que interactuar con eso realmente y tener que vivirlo de una manera u otra. Entonces no sabemos hasta qué punto está él cómodo con esta unificación de la División 3 con los mutantes. No sabemos, o sea, claramente él tiene dudas con respecto a David, todavía no sabe si confiar en él, lo mismo con el Shadow King, bueno, como todas estas cosas. Digamos que me parece a mí que en este momento lo que son Tonomi y Clark están como en un espacio, en un espacio bastante parecido. Y sí, no, fue un episodio interesante, nos abre la posibilidad de muchas cosas, estas diferentes temporalidades que vamos a tener aquí. Vamos a tener me parece a mí, a un David que va a estar dividido entre el presente y el futuro, y entre saber exactamente cuáles son las acciones que él debe tomar. Y si quiere preservar ese futuro, si va a tener una relación, no sé, las Sydneys van a ser como el punto determinante, porque es que él tiene una relación muy fuerte con esta Sydney, pero ¿qué va a haber en esa Sydney del futuro que le va a hacer cuestionarse esas cosas, ¿no? Y es cómo se va a relacionar él con esa Sydney del futuro, que va a ser tan importante como para que él quiera o no que ese universo que está viendo él, que eso con lo que él se está conectando, se conserve o se destruya. David yo creo que sigue conectado con el Shadow King, digamos que tenía una relación emocional bastante fuerte con el personaje de Lenny, creo que eso va a crear ciertas dudas, creo que él no está totalmente cerrado a la posibilidad de volver a aceptar a Lenny, o tal vez como vimos en algún momento del episodio, este pollo mutante envuelto como en petróleo. Todavía, o sea, todavía hay partes de la infección, o todavía hay partes del Shadow King dentro de David, y es que convivieron mucho tiempo juntos. Es imposible que no haya partes del Shadow King, o no haya cosas del Shadow King, o que el mismo David haya absorbido cosas de la personalidad del Shadow King pensando que son suyas propias. Y digamos que en ese sentido, hablando ya de la realidad, vemos como, por ejemplo, el otro día yo estaba viendo un video en el que hablaban de que se pueden implantar ideas en otra persona. Entonces es una prueba psicológica que hicieron en donde una psicóloga está hablando con alguien. Entonces la psicóloga le está pidiendo que hable de su infancia, todas estas cosas, y la psicóloga la misión de ella es implantar un recuerdo falso. Y es, o sea, como que todo el estudio va alrededor de eso, y es como nosotros tenemos un montón de recuerdos falsos. Lo que nosotros consideramos nuestra memoria no es algo que sea absolutamente real, no es algo que sea absolutamente confiable. Entonces lo que le dice la psicóloga a la otra persona es: ¿te acuerdas de esa vez con la que tú te peleaste con tal persona y llegaron y tus papás tuvieron que llamar a la policía? Entonces la persona sabe que eso no sucedió, la persona empieza, o sea, como que se confunde y no acepta inicialmente que sucede eso, pero a medida que va pasando la entrevista, la idea se queda ahí, y la idea va mezclándose con los recuerdos reales hasta que la persona empieza a integrar eso en su memoria real. Y entonces dice, como ahora que lo mencionas, como que sí me acuerdo de algún incidente que sucedió, pero pues no yo estaba teniendo una discusión con esta otra persona, y pues las cosas fueron subiendo de tono, y ella me empujó, yo la empujé, yo no me acuerdo de qué fue lo que sucedió, pero entonces ahí fue que alguien se alarmó y llamó a la policía, pero pues no hubo cargos, no hubo, y la persona integra toda la memoria y crea toda una situación falsa para integrar esa memoria que pareciera, según la psicóloga, que es válida, según el testimonio de la psicóloga, según lo que le dice la psicóloga, es algo que le dijeron sus padres. Entonces, si se lo dijeron sus padres y se lo está diciendo la psicóloga, ¿por qué no es cierto? Porque yo no lo recuerdo. Entonces integra la memoria dentro de su memoria y se convence de que realmente eso sí sucedió. Y digamos que yo creo que nos ha pasado, yo creo que todos tenemos
imágenes muy vívidas o recuerdos muy vívidos de cosas que no nos han pasado a nosotros, de cosas que nos han contado. Y entonces, si eso pasa simplemente con una relación que estoy yo aquí y esta otra persona allá y se crea esa integración de la memoria. Ahora imagínense convivir con otra persona dentro de la misma mente, o sea, dentro del mismo cuerpo, hasta qué punto están tan integrados o hasta qué punto cosas de la personalidad del Shadow King o de este ente que se creó que fue Lenny se transmiten a David y David cree que son de él y al contrario, porque la cosa va para los dos sentidos. Entonces Lenny tal vez ya no está, o sea, tal vez Lenny ya no comparte exactamente los mismos ideales o las mismas ideas del Shadow King como tal. Tal vez hay un riesgo en ese sentido porque tal vez ella también se está cuestionando las cosas y tal vez no quiere volver a su cuerpo y tal vez todavía hay una parte, o sea, creo que va a haber una separación en la que Lenny se va a volver una especie de ente, de ente independiente y ahí es donde va a entrar la duda con respecto a David y es que, bueno, se va a volver un ente independiente y el Shadow King como tal, la personalidad de Amal Farouk, la personalidad pues no sé, como de este mutante, se va a desprender de ella para seguir buscando sus planes malévolos, pero ella tal vez ya no los tiene, ella tal vez ya no le importan todas esas cosas, sino que tiene otras cosas en la mente y ahí es donde David se va a cuestionar y va a ver como esta división y va a decir, bueno, tal vez puedo yo aceptar a Lenny, tal vez no la puedo aceptar, ¿qué es lo que va a pasar? Porque Lenny realmente puede sobrevivir sin un host. Entonces tal vez se convierte en una carrera de otras cosas. O sea, tal vez se convierte, hay más jugadores en la carrera. Tenemos a la División 3, tenemos a David, tenemos a... O sea, inicialmente creíamos que era la División 3 contra Lenny y Oliver buscando el cuerpo del Shadow King. Luego entra David que tiene sus motivaciones propias también. Pero ¿qué tal si esa división de la que yo hablo crea un cuarto ente? Crea División 3, Lenny buscando el cuerpo de Amal Farouk para poder sobrevivir ella misma. David con sus motivaciones y el Shadow King. O sea, el Shadow King y Lenny se separan totalmente y el Shadow King también está buscando el cuerpo de Amal Farouk para ser el Shadow King. Se está complejizando el asunto, pero me gusta, me agrada. Estoy esperando mucho. Entonces vamos a ver el avance del siguiente episodio y vamos a ver el avance de la temporada completa. A ver si alguna de las teorías que yo estoy votando ya queda totalmente descartada o si empiezo yo a apoyar alguna de estas cosas. Ajá. Are you real? Wait, am I dead? It's complicated. The plan when we find him was to kill Oliver. You were the bad guy. I thought you were the bad guy. Stay alert. This feels like a trap. I told you that your ability was a gift. It's not. We don't have long. It's coming. Legion. All new Tuesday at 10 on FX and FX Now. Ok. Entonces, lo que vemos, esto me parece muy interesante. Aquí, ¿dónde está esto? Find him was to kill Oliver. El plan cuando lo encontráramos era matar a Oliver. O sea, David ya está empezando a tener más recuerdos de qué sucedió en ese año y vemos cómo estaba confabulando con Lenny de alguna manera y matar a Oliver una vez encontraran el cuerpo del Shadow King. ¿Para qué? Para evitar que tal vez, así como con David, quedaran vestigios del poder del Shadow King dentro de Oliver y hubiera una nueva competencia. ¿Por qué? Y más adelante vemos. You were the bad guy. I thought you were the bad guy. Stay alert. This feels like a trap. Esto se siente como una trampa. Si ven, un montón de pistas falsas, de cosas falsas. Hasta ahora voy bien. Lo cual es bastante interesante. Melanie en crisis. We don't have long. It's coming. Una relación más directa con la Sydney del futuro, porque veíamos cómo se habían comunicado inicialmente solamente por esas luces, pero ahora ya se están pudiendo comunicar en un espacio más físico por medio de diálogos, y entonces ahora vamos a ver
el avance del resto de la temporada. FX Now. Your boyfriend is an extremely powerful mutant who could destroy the world. Still to come on Legion. You told me to help Farouk find his body. You sure it was me? I'm not crazy. I can't shake the feeling that I constructed this orb. The end of the world is coming. We don't got a lot of time. Stay alert. This feels like a trap. I need to get ahead of him. David Holler. There's a 63% chance you've been lying to us. He's the weapon. He's coming after us. Yes, us. It's a war. Your friends. Not so smart. All right, stop the truck! We're here. Legion. All new episodes Tuesdays at 10. You're powerful. Ok, hay muchas cosas acá. Hay muchas cosas. Tenemos, bueno, sí, mutante poderoso puede destruir el mundo, todas estas cosas. Vemos, sí, con Tonomi. Pero bueno, me parece interesante esto. You sure it was me? O sea, como que David le va a contar a Sydney, porque al final de este episodio como que teníamos una duda con respecto a si David sí le iba a seguir contando cosas, ¿no? Porque hicieron esta promesa de que nunca, secretos nunca más, se miraron a los ojos y David la estaba mirando y mira hacia la izquierda. Y es como, ok, David, no seas tan obvio, estás mintiendo. ¿Pero por qué estás mintiendo? Entonces es como que si está mintiendo en este momento porque no le quiere contar a ella las cosas hasta no tenerlas claras totalmente, o por qué intuye que no le debe contar las cosas. Pero aquí vemos cómo le está contando que hay una Sydney del futuro, y aquí lo dije yo primero. Shake the feeling that I constructed this orb. No puedo sacarme la idea de la cabeza de que yo construí este orbe. The end of the world is coming. We don't got a lot of time. Si ven, o sea, aquí nos están poniendo a Lenny cada vez más como un ente aparte. Nos lo están poniendo como un ente, o sea, el fin del mundo está llegando, no tenemos mucho tiempo, o sea, Lenny va a ser una cosa aparte en que va a entrar a ser otro punto en el que todos los personajes se van a cuestionar qué es lo que va a pasar, si quieren hacer o no una alianza con ella. Stay alert. O sea, esto me recuerda muchísimo a Inception. Like a trap. I need to get ahead of him. David se va. Vamos a ver, creo que cómo él va a empujar más sus poderes cada vez. O sea, como que esta necesidad que tiene de adelantarse a lo que está sucediendo con el Shadow King, encontrar su cuerpo, como todas estas cosas, lo van a obligar a él a descubrir nuevas cosas de sus poderes. Y digamos que eso fue algo muy interesante en la primera temporada, y ver cómo él descubría sus habilidades después de darse cuenta de que tal vez no era loco, de que tal vez las cosas eran diferentes, y bueno, como ver cómo se desarrollaba, eso me pareció muy interesante, y creo que aquí lo vamos a ver también. David Holler. There's a 63% chance you've been lying to us. La voz de ellas me recuerda muchísimo a la voz de siempre se me olvida el nombre, de Portal, del robot de Portal. Me recuerda muchísimo la voz. He's the weapon. He's coming after us. Yes, us. Está viniendo por nosotros. Sí, nosotros. Entonces aquí probablemente está hablando con David. Entonces lo que yo venía hablando, y es que David debe tener algo vestigial, debe tener alguna parte todavía del Shadow King, o debe guardar parte del poder del Shadow King, que ahora está dividido en él y Lenny. Y entonces y probablemente cada vez me lleva a pensar más que Lenny se va a desvincular del Shadow King, y que ahora el Shadow King está buscando recuperar todo su poder, absorbiendo a Lenny y absorbiendo a David. It's a war. Your friends. Melanie va a estar infectada.
Pero entonces esto quiere decir, o sea, hablábamos de que este episodio David nos hablaba de que están en un laberinto, de que hay que ayudarlos a salir de ese laberinto, lo que quiere decir que probablemente las mentes de todas estas personas están en un plano astral, están en un espacio astral diferente. Entonces, si Melanie va a estar dentro de este plano astral, ¿va a tener oportunidad de conectar con Oliver? We're here. La imagen de estos personajes no deja de hacer que me cuestiones, como todavía como que no logro entender qué es lo que estoy viendo. We're here. Legion. Ok, interesante, buenísimo, genial, me gusta bastante. Entonces sí, por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Procuraré que los recaps de aquí en adelante salgan más a tiempo, pero pues ya teniendo el formato como un poco más claro, ya sabiendo que no voy a tener imágenes, ya sabiendo todo esto, creo que va a ser más sencillo grabar estos episodios. De hecho, ayer salió el episodio nuevo. Este recap llega un poco tarde, pero pues bueno, de aquí en adelante espero poder tenerlo mucho más a tiempo. Entonces, por favor, dejen abajo todos sus comentarios, sus teorías, sus impresiones de este primer episodio, todas las cosas, déjenlas abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si no, si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. También pueden seguirme en el canal secundario NSN de Gaming, en donde van a encontrar cosas solamente de videojuegos, y en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabemosnada4 y en Twitter, en Instagram, en @nosabemosnada. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.